En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Estamos en la primera semana de Cuaresma y el día miércoles de ceniza eran 3 grandes prácticas a las que se nos invitaba a nosotros como cristianos: la oración, el ayuno y la limosna. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios, es hablar con Dios, pero no es hacer un monólogo con Dios, no. Es hablar, pero también escuchar. Usted me podrá decir: Padre, ¿y cómo puedo escuchar a Dios? Dios nos habla. Miren, podríamos poner tantos ejemplos de cómo Dios puede servirse para hablarnos. Nos habla a través de su palabra por excelencia, por excelencia. Ahí está su palabra, ahí nos está guiando, nos está corrigiendo, nos está fortaleciendo. Ahí, todo eso y mucho más lo podemos encontrar al abrir la Sagrada Escritura y empezar a leer esa bendita palabra. Pero también el Señor nos habla de aprender a discernir los signos de los tiempos. Dios nos da sabiduría para poder descubrir cuál es el camino que nos lleva al bien y cuál es el camino que nos está llevando a nuestra propia destrucción. Dios nos da sabiduría, pero también, hermanos, pensemos cuando Dios nos habla a través de nuestros papás, que nos aconsejan, a través de nuestros abuelos, a través de nuestros amigos, y muchas veces no los escuchamos. No los escuchamos. ¿Por qué? Porque hay otros intereses egoístas. Hay otros intereses humanos, carnales. Y aunque se nos está diciendo que eso es incorrecto, que eso no se tiene que hacer, no me importa. Porque no me importa si es bueno o es malo. Lo que me importa es obtener lo que estoy queriendo. Ese es el problema. No me importa las consecuencias que van a venir después, lo que me importa es vivir ese momento. Y ese es el problema, eso es el problema. Pero también, hermanos, Dios nos puede hablar en el silencio. Jesús nos decía: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que está ahí, en el silencio, en lo secreto, habla con Él.
Dios nos puede hablar. Miren, es tan común escuchar en la Sagrada Escritura y decir, Dios me habló. Ustedes podrán decir, ¿y Dios tiene la posibilidad de seguir hablando en nuestro tiempo? Claro que sí, pero los que hemos perdido la capacidad de escuchar a Dios somos nosotros. Dios nos puede hablar. Hay un ejercicio hermoso, hermoso, hermanos. Lo podemos hacer en nuestro cuarto, encerrarnos, tomar la palabra de Dios, leer un evangelio, un salmo, abrir mi corazón y ponerme delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, me siento solo, me siento confundido, tengo este problema en mi familia, tengo este problema en mi matrimonio, tengo este problema con mis padres, con mis hijos. Ilumíname, Señor. Ilumíname qué es lo que tengo que hacer. Dame, Señor, esa sabiduría. Y no hablamos de los dones del Espíritu Santo, pues. Y no hablamos de los dones del Espíritu Santo, don de ciencia, don de piedad, fortaleza, temor de Dios. Y no hablamos de los dones del Espíritu Santo y no hablamos que es el Espíritu Santo quien guía a los cristianos, pues. Y entonces, ¿cómo creen que el Espíritu Santo nos va a guiar? Inspirándonos, hablándonos, ponerse en un rato de oración y decirle, Señor, ¿cuál es el camino que debo tomar? Muéstrame, Señor, si este camino que estoy siguiendo es el camino correcto. Si es el camino que yo me estoy dejando guiar por mis propios intereses, por mis egoísmos, sin importar el mal que voy a hacer, o es el bien que estoy haciendo. Hemos hablado tantas veces sobre este tema, examinarme delante del Señor. Señor, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de cómo me comporto yo como esposa? Señor, ¿estoy tratando a mi esposo según tu voluntad? ¿Estoy tratando a mi esposa según tu voluntad? Señor, mi matrimonio, ¿lo estoy viviendo como tú quieres? ¿O lo estoy viviendo según mis actitudes groseras, egoístas? A mis hijos, Señor, ¿los estoy educando según tu voluntad? ¿Estoy educando a mis hijos? ¿Estoy obedeciendo a mis padres según tu voluntad? Señor, con mis amigos, con mis hermanos, en mi comunidad, examinémonos nosotros ahorita, antes de que venga el Señor y nos examine y sea el examen final. Cuando estábamos en la escuela, estudiábamos, hacíamos cuestionarios entre 2 o 3, ¿verdad? Y decía, vaya, voy a cerrar el cuaderno, pregúntame. Y empezaba a preguntarle las preguntas. Y de repente me daba cuenta que de las 30 preguntas, lo más que me podía eran 4 o 5. Entonces, prácticamente de ese examen que me acaban de hacer, me he sacado 5 o 3. Entonces, ¿pero esa nota es nota definitiva? No. Puedo seguir estudiando y mejorar esa nota. Entonces, y al siguiente día le digo, porque hoy me desvelé toda la noche, ¿verdad? Y hoy preguntámelas. Y hoy solo se me olvidaron 2. Entonces tengo un 8.50 o un 9. Entonces significa que voy avanzando. Pero va a llegar un momento en el cual dice el profesor, cierren sus cuadernos, guarden todo y solo tengan una página y un lapicero. Empieza el examen. Nadie puede hablar. Esa nota va a ser la definitiva.
¿Y qué pasa si nunca nos hemos examinado? ¿Y qué pasa si nunca nos hemos preguntado sobre cómo estamos llevando nuestra vida? Y solamente nos hemos dejado llevar por los impulsos. ¿Por qué? Porque nunca hemos hablado con Dios y tampoco hemos escuchado a Dios. Y hemos hablado durante estos días. Con cuánta tristeza podemos ver que en nuestros movimientos, en nuestros grupos, en nuestras iglesias, se habla tanto del amor, se habla tanto de la unidad, se habla tanto de la comprensión. Y hermanos, dentro de la misma iglesia, perdón la expresión, pero parecemos perros y gatos. ¿Y saben por qué? Porque un perrito y un gato difícilmente puede estar cerca sin estarse aruñando, sin estarse mordiendo, sin estarse ladrando. Y eso es lo que vemos muchas veces dentro de la iglesia. Medio roce aquí y empezamos a insultarnos y empezamos a gritarnos. Medio me dice alguien aquí y yo ya exploto. Pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Creen ustedes que esa es la actitud que Dios quiere en su iglesia? No, hermanos. No. Por eso es necesaria la oración. Por eso es necesario hablar con Dios, hablar con Él, escuchar la palabra de Dios antes de que llegue el examen final. Antes de que llegue ese examen final y cuando ya se hace el examen final y la maestra entrega las notas, ¿qué dice? Profe, hágame de nuevo el examen. ¿Lo va a hacer de nuevo? No. Y esa nota la va a arrastrar por el resto de su vida. Y esa nota ahí va a estar. Y lo que no se aprovechó, no se aprendió en ese momento, no lo va a aprender nunca. Por eso, miren, hermanos, cuando hablamos de la oración, es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano y Jesús nos la enseñó. ¿Cuántas veces vemos a Jesús que dice, se retiraba a solas a orar? Y usted podrá decir, bueno, y si Jesús era Dios, ¿por qué se retiraba a orar? Pero es que volvamos y repitamos, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, hablar con Él, conversar con Dios, pero en soledad, en el silencio. Es cierto que a veces pues están los grupos de oración, ¿verdad? Y ahí pues todos hacen la oración, ¿verdad? Todos en oración, o cuando hacemos las oraciones aquí, los 25 oraciones de sanación, ¿verdad? Y todos oramos, todos hablamos, sí, está bien, pero pero es una vez al mes. Pero no nos olvidemos de la importancia de la oración en la vida diaria, en la noche, cuando nos vamos a acostar, cuando vamos de camino, cuando vamos a iniciar un trabajo, ponerlo en las manos del Señor. Porque si Dios no nos ayuda, entonces, ¿de quién esperamos ayuda? Y la oración hoy del Padre Nuestro, hermanos, a mí me gusta tanto porque es una oración que nos muestra cuál es la voluntad de Dios en cuanto a cómo debemos ser nosotros. A mí me llama mucho la atención porque Jesús no les dice, cuando oren, oren así: Padre mío, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino. ¿Verdad que no? La oración que Jesús quiere es una apertura hacia los Padre nuestro. Danos hoy, perdónanos. ¿Y yo para qué voy a pedir que perdone a fulano? Aquí cada quien que salve como pueda, ¿verdad? Yo voy a pedir perdón por lo mío y hay que vea cómo hace. No. En el corazón de un cristiano no debe existir el individualismo, el egoísmo. Por eso Jesús nos invita a que cada uno de nosotros no solamente digamos que somos hermanos,
sino que realmente nos sintamos hermanos. Pero como qué difícil es sentirse hermanos cuando vivimos en una familia patas arriba, ¿verdad? Donde no hemos aprendido ni sabemos lo que es tener un hermano que me ame, que me comprenda, que me sostenga, que me eche el hombro. Qué difícil es. Pues ¿saben? Si quizás en nuestra familia no tenemos cómo identificar a un hermano, pero sí lo tenemos en Jesús nuestro Señor, que se preocupa por nosotros, que nos ama tanto, que murió en la cruz por nosotros, y por eso Él nos va a decir: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en eso consiste ser de la familia de los hijos de Dios. En eso consiste ser hijo de Dios. En eso consiste ser hermano de Jesús. En que vivamos según el misterio del amor de Dios, alejados del individualismo, sino aprendiendo a vivir en comunidad. Por eso cada vez que venimos a la Santa Misa, y esto es una de las cosas que muy pocas veces reflexionamos, y es que cuando venimos a la Santa Misa, todos nos hacemos uno solo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Porque el mismo Señor que yo comulgo, lo comulga usted, todos. Y entonces Cristo nos une. Y nos une a través de ¿qué? A través de su amor. Entonces pidamos al Señor, pidámosle, hermanos, de todo corazón, que sea Él quien nos una más íntimamente al misterio de la salvación. Y que cada uno de nosotros aprendamos a encarnar el Evangelio, no solamente que sea el Evangelio como una idea y algo que me entró aquí por una oreja y me salió por la otra, no, que lo encarnemos. Como decía San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Yo quiero ser evangelio viviente, ¿se acuerdan? Esa frase, evangelio viviente, significa que todos los que vean cómo vivo yo estén leyendo el evangelio en la forma como yo vivo. Y eso, San Francisco lo leyó en Hechos 4:32, que dice que un cristiano se identificaba como, por la forma como vivía. Miren cómo viven, miren cómo se tratan. Ahí se identificaba un cristiano. Y hoy, hermanos, con nuestra actitud, ¿qué es lo que transmitimos? Muchas veces, que se burlen de nosotros. Porque saliendo de la iglesia, dando un mal testimonio. Pues por eso hoy, en esta Cuaresma, pidamos al Señor que no solamente seamos cristianos de dientes para afuera, sino que seamos cristianos de convicción, que realmente estemos convencidos de que el mejor camino, la mejor vida que podemos vivir es la vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.